Hoy vamos a hablar de un caso que, cuando se menciona la palabra asesino en serie en Estados Unidos, aparece inmediatamente en la mente de muchas personas. Jeffrey Dahmer. Pero este nombre no es aterrador solo porque haya matado a muchas personas. Lo verdaderamente inquietante de este caso es que cuando uno termina de escucharlo, no queda solo miedo, sino una sensación profunda de incomodidad. Porque esta historia no trata únicamente de la maldad de una persona, sino de las condiciones reales que permitieron que esa maldad continuara durante tanto tiempo. Muchas personas ya conocen este caso. Ha sido cubierto en documentales, noticias, películas y series. Por eso, al principio, algunos pueden pensar, otra vez la historia de Jeffrey Dahmer. Pero, curiosamente, este caso se vuelve más perturbador cuanto más se escucha. No porque sea más sangriento, sino porque obliga a enfrentar una realidad incómoda. Que el verdadero horror no fue solo lo que hizo Dahmer, sino todo lo que no se hizo para detenerlo. Jeffrey Dahmer nació en 1960. Este dato puede parecer solo un punto en una línea de tiempo, pero es clave para entender el caso. Sus crímenes no ocurrieron de repente, se desarrollaron lentamente a lo largo de muchos años. El periodo oficialmente reconocido de sus crímenes va de 1978 a 1991, y el número de víctimas confirmadas es 17. Cuando la gente escucha este número, suele preguntar, ¿cómo pudo alguien cometer tantos asesinatos durante más de una década sin ser detenido? Pero la pregunta correcta es otra. ¿Cómo fue posible que durante 13 años las señales de peligro aparecieran una y otra vez sin que fueran conectadas como parte de un mismo patrón? El primer asesinato de Dahmer se sitúa en 1978, cuando aún era adolescente. En ese momento, no fue identificado como el inicio de una serie. Fue solo un caso más, que con el tiempo quedó enterrado en los registros. Lo verdaderamente importante no es que ese primer crimen no fuera resuelto, sino que las advertencias posteriores nunca se unieron en una sola historia. Muchas personas creen que un asesino en serie debe parecer extraño en su vida cotidiana, pero Dahmer no era así. Era callado, reservado y poco llamativo. No buscaba conflictos y mantenía relaciones superficiales con los demás. Ese tipo de persona se vuelve fácilmente invisible para la sociedad. Y en esa invisibilidad, Dahmer encontró espacio para actuar. Ahora es importante entender cómo cometía sus crímenes, no desde el morbo, sino desde la estructura. Los registros indican que Dahmer seguía un patrón repetido: acercamiento, control, asesinato y ocultamiento. Primero se acercaba a personas desconocidas y las invitaba a su espacio privado, a menudo con promesas de dinero o propuestas aparentemente inofensivas. Luego venía el control. En varios casos ofrecía alcohol y existen indicios de que utilizaba sustancias para incapacitar a sus víctimas. El objetivo no era el ataque impulsivo, sino impedir cualquier resistencia. La causa de muerte en muchos casos fue la asfixia. No armas ruidosas, no escenas visibles, métodos que reducían la posibilidad de atención inmediata. Después venía el ocultamiento, el uso de desmembramiento, almacenamiento y productos químicos para eliminar evidencias está documentado en el proceso judicial. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cómo pudo esto repetirse tantas veces? La respuesta es dura pero clara. Los criminales aprenden del entorno. Aprenden qué se ignora, qué denuncias no se investigan a fondo, qué vidas no reciben atención inmediata. Con el tiempo, Dahmer se estableció en Milwaukee, y es aquí donde el caso se vuelve inseparable de la ciudad. Durante este periodo, los crímenes se intensifican, y al mismo tiempo comienzan a aparecer señales externas. Vecinos reportan olores extraños. Se registran llamadas por ruidos y comportamientos inusuales. Estas quejas existen en los archivos. El problema fue que nunca se interpretaron como parte de un patrón peligroso, no porque no hubiera señales, sino porque nunca se conectaron entre sí. En 1991 ocurre el episodio más simbólico del caso. Un joven es encontrado en la calle en estado evidente de vulnerabilidad. Las personas llaman a la policía. Los oficiales llegan. Hasta ese momento todo parece funcionar como debería. Pero entonces Jeffrey Dahmer interviene.
Habla con calma, da una explicación, y esa explicación es aceptada. El joven es devuelto a él. Este hecho no es un rumor, está documentado, y posteriormente los oficiales involucrados fueron sancionados y despedidos, porque ese momento representó un fallo crítico del sistema. No fue solo una mentira creíble, sino la ausencia de un mecanismo real de protección. Poco después, una víctima logra escapar. La policía entra al espacio de Dahmer y encuentra pruebas irrefutables. En ese instante, casos que antes estaban dispersos comienzan a conectarse. Desapariciones antiguas, crímenes sin resolver, todo converge en una sola persona. Milwaukee queda en shock. En 1992, Dahmer es juzgado. Es declarado culpable de múltiples asesinatos y recibe varias cadenas perpetuas consecutivas. Legalmente el caso estaba cerrado, pero emocionalmente no. En 1994, Dahmer muere en prisión tras ser atacado por otro recluso. Este final genera reacciones encontradas. Pero hay algo que no cambia. Su muerte no devuelve las vidas perdidas ni repara los fallos que el caso dejó al descubierto. Por eso este caso sigue siendo contado, no solo por lo que hizo Dahmer, sino por lo que la sociedad permitió que ocurriera. Los monstruos no aparecen de repente, crecen en los espacios donde la indiferencia se vuelve rutina. Y la pregunta final sigue siendo la misma. Si hoy aparecieran señales similares, ¿las reconoceríamos a tiempo?